Omar, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estás? No, gracias a vos por llamar. Un abrazo. Bueno, ¿me podrás explicar esto? ¿Esto es así? ¿Es gente que tenía diabetes y no sabía y no la tenía controlada? A ver, desde que comenzó la pandemia, viste que se vienen haciendo todo tipo de estudios en relación a la infección por COVID y a cuáles son los los factores que predisponen, por un lado, a infectarse y por otro lado, a tener una mala evolución el paciente. Entonces, se han identificado potencialmente varios factores, como pueden ser relación con el sexo, más en masculino que en femenino, la raza, la potencialidad de infección y de evolucionar mal es más en los blancos que en los de raza negra, y otras comorbilidades como puede ser presión alta, enfermedad del corazón, obesidad, diabetes. Eso así como línea general. Cuando se fueron avanzando en los distintos estudios y en distintos lugares del mundo, fueron viendo distintas variables que y específicamente en diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes, que no solamente es de alta prevalencia en el mundo, sino que como es una enfermedad multifactorial y que multiorgánica, que a medida que pasa el tiempo puede ir afectando distintos órganos, entonces se pusieron a estudiar por qué el impacto de que justamente pasados los meses ven que los pacientes que evolucionan peor y que eventualmente fallecen, muchos de ellos tienen diabetes y probablemente ahora están saliendo estos reportes que hablan de un 30%, que es muy alto, justamente relacionado con diabetes. ¿Cuál es la explicación de eso? Esto es así, tal cual, los reportes están diciendo eso. ¿Cuál es la explicación probable para todo esto? Es distintas cosas. O sea, primero, no son pacientes que sean diagnosticados en ese momento. O sea, en general son pacientes con diabetes de larga evolución, que cuanto más complicada haya sido la evolución en años, o más complicaciones puedan llegar a tener. Hola, ¿se escucha bien? Perfecto, perfecto. Cuanto más evolución en años de diabetes y más complicación tenga, supongamos, si la diabetes le afectó corazón, le afectó riñón, le afectó la parte microvascular, la parte vascular, bueno, sí, las posibilidades de evolucionar peor son mayores. Por otro lado, si el paciente viene previo a infectarse con una descompensación de varios meses, o sea, que ingresa a una institución hospitalaria ya con su diabetes descompensada, maltratada, con valores de azúcar alto, eso es de mucho peor pronóstico. O sea, espera, déjame entender esto, perdóname, te lo voy a preguntar como te digo siempre desde la ignorancia. Dale. Cuando se habla de el diabético es una de las personas de mayor riesgo, por lo menos este es el estudio que se hizo en la Argentina, porque lo que dicen es que supuestamente la mayoría de los fallecidos por COVID era diabético además. Digo, ¿esto tiene que ver con cómo vos estés controlando tu diabetes o si sos diabético sos persona de mayor riesgo que otros? Sí, ambas cosas. Si sos diabético de gran parte de tiempo de evolución, o sea, de años de evolución, o sea, no estamos hablando no de una persona diabética que haya tenido diagnóstico de diabetes hace una semana. Estamos hablando de diabetes de mucho tiempo de evolución. Y al mismo tiempo también hablamos de aquel diabético que viene con mal control metabólico, o sea, que viene con las glucosas para arriba y para abajo sin ningún tipo de control. Las dos cosas impactan negativamente en la evolución de una infección por COVID. ¿Se entiende el concepto? Sí, claro, perfectamente. Ahora, ¿cómo? Sí, te escucho. Sí. No, te escucho. Hay un sustrato que es fundamental en esto. Recordemos que la diabetes, ¿qué impacta? La diabetes impacta, con el tiempo, impacta justamente en la parte vascular del individuo, o sea, la parte microvascular, ejemplo, riñón, la parte vascular del corazón, la parte vascular del cerebro, la parte vascular de cualquier órgano del cuerpo. Y
Justamente, ¿por qué? Porque la diabetes se dice, no, está comprobado que es asociado a la obesidad. Aclaremos que diabetes tipo 2, 80% los pacientes diabéticos adultos tienen obesidad. Se habla de que desde el punto de vista de la fisiopatología, o sea, ¿qué origina esto? Es que el diabético tiene un estado de lo que se llama estado proinflamatorio de bajo grado, o sea, es un paciente entre comillas inflamado, no inflamado desde afuera, sino ¿qué es lo que se inflama? Hay distintos componentes hormonales que impactan sobre el endotelio. El endotelio es la parte de adentro de un vaso sanguíneo. Endotelio es las células de la parte de adentro del tubito de un vaso sanguíneo, eso se llama endotelio. Sí. Hay una serie de que se llaman citoquinas inflamatorias que están hiperactivadas por el solo hecho de ser diabetes, que van a lo largo de la vida impactando sobre los vasos sanguíneos pequeños y grandes de la diabetes. Cuando aparece el coronavirus, eso es un factor absolutamente predisponente para que justamente el paciente se complique. Por eso, viste que muchas veces se dice, no, el paciente tiene coronavirus, pero el evento final fue, ponele, un infarto o fue un tromboembolismo pulmonar. Sí, ¿Se entiende? Sí, claro. Es porque eso, no sé si se alcanza a entender bien, pero ese estado de inflamación protrombótico, o sea que hacen más fáciles la coagulación intravascular, o sea, el paciente se coagula por dentro, tiene más posibilidad de hacer embolias, o sea que la sangre se coagula fácilmente, y ese factor es muchas veces el elemento que predispone a que el paciente evolucione mal. Todo este conglomerado de variables es lo que hace que la diabetes, claro, tiene una alta probabilidad de evolucionar mal, justamente por todo esto que estamos mencionando. Ahora dicho todo esto, y insisto con el tema de la persona que se está cuidando y que está en 120, 118, 120, 110, 130, digo, ¿en ese paciente afecta de la misma manera o como esa persona se está cuidando, en ese paciente es menos probable que suceda en algo que tiene la diabetes más alta? Por supuesto es menos probable, pero el riesgo siempre es mayor al de un paciente que no tiene diabetes. ¿Y cómo se cuida, Omar, ese diabético? Digo, ¿qué hace? ¿Se pone más insulina? ¿No se pone más insulina? No. O sea, el cuidado depende estrictamente del tratamiento en general. O sea, a ver, concretamente, si tener diabetes me expone a un riesgo mayor, entonces ¿qué tengo que hacer? Ese riesgo per se no lo puedo eliminar porque ya tengo diabetes, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Hacer lo imposible por tener la diabetes bien controlada. Esa es la recomendación. Más allá de los cuidados que tienen que ver con el COVID, o sea, barbijo, no aislamiento, digamos, que hacen en la casa, salir al aire libre eventualmente, usar tapabocas, todo eso, toda esa recomendación sí. Y desde el punto de vista de la diabetes, fundamental tener el azúcar lo mejor controlado posible, más allá del tratamiento, o sea, con insulina, sin insulina, pastilla o lo que necesite. Tener un marcador de riesgo, esto es una pregunta muy interesante, porque uno de los marcadores de riesgo que se ha visto en estudios hechos en Estados Unidos en los últimos meses es que los pacientes que tenían glucosa alta al ingreso en una internación por COVID evolucionaban peor en relación a aquellos pacientes que tenían la glucosa normal o bien controlada. Omar, y para la gente que nos está escuchando acá, me llegan un montón de mensajes, me dicen, gracias al doctor Álvaro Omar, un excelente profesional y un gran comunicador, qué buena explicación está dando, gracias, felicitaciones Omar, yo soy paciente suyo y la verdad me da orgullo que usted salga en la radio y cuente esto, pero a ver, para la gente que nos escuche que a lo mejor no es paciente tuya o lo que fuere, digo, cuando hablas de la glucosa en estado normal, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué registro? ¿O hasta cuál es el límite? Es un rango, más que un límite es un rango. Si un paciente está, supongamos, tiene un rango de distintos valores a lo largo del día, supongamos, si este paciente en ayunas tiene menos de 120 y a las 2 horas de haber comido tiene 160, 170 y no más de eso, entonces se habla y se dice que es un paciente que está en buen rango de control. Sí. Tanto previo a las comidas como después de comer. Eso se llama, digamos, hoy por hoy se llama tiempo en rango. O sea, a lo largo del día, cuántas horas del día yo tengo una fluctuación de la glucosa dentro de ese rango. Por ponerlo en números redondos, uno dice, bueno,
hay que tratar de tener la glucosa entre 80 y 170, 180 como máximo. Ahí en ese rango. Lógicamente, más cerca de 180 después de la comida, que sería lo esperable, o debajo de eso, y menos de 120 en ayunas o antes de comer. Hay que oscilar dentro de ese rango. Ese es ¿se alcanza a entender el concepto? Perfectamente. Ahora, entonces, por lo que vos estás diciendo, hoy el diabético se tendría que medir más veces que en un tiempo normal, porque hoy debería saber, no solamente en ayunas, sino no antes de comer, sino también después de comer, a las 2 o 3 horas, para saber si está dentro de este rango, entonces. Totalmente. En realidad, el paciente con diabetes debiera medirse con una frecuencia determinada de acuerdo al tratamiento que tiene. Ejemplo, un paciente que usa insulina habitualmente se mide más veces que uno que no usa insulina, pero el momento del día debe ser en forma crónica en distintos momentos, más allá de la frecuencia. Pero sí, es lo mismo que cuando uno está inestable. Si el paciente está inestable, debe medirse con más frecuencia en distintos momentos del día para ver cuál es el factor que lo desestabiliza y para corregirlo. Ahora, entonces, Omar, una pregunta, ahora te lo voy a personalizar porque es difícil hablar por otro, ¿no? Te lo voy a personalizar. ¿Por qué, por ejemplo, cuando me levanto, en algunos días doy 120, 114, 124, y otros días tengo 150, 160, si como casi todos los días lo mismo? Eso es buenísimo. Muy buena pregunta. Las otras también fueron buenas, pero esta es mejor todavía. Bueno, no, por eso te iba a decir. Entonces las otras fueron una pregunta de mierda. Te gané. Sí. No, eso tiene que ver con que la glucosa de la mañana, la glucosa que yo tengo, que vos tenés en este caso, durante, digamos, en ayunas, no depende estrictamente, mejor dicho, no depende de lo que vos cenaste la noche anterior. La glucosa en ayunas básicamente depende de lo que hace el hígado durante la noche. El hígado es un depósito de glucosa. Es un depósito de glucosa. Ergo, durante el ayuno nocturno, el hígado detecta que vos estás en ayunas y entonces larga glucosa al torrente sanguíneo durante las horas de la madrugada, y por eso a la mañana, cuando uno se levanta, puede tener una glucosa más alta o más baja, pero que no depende, insisto, de lo que vos cenaste el día anterior. Depende de lo que al hígado se le ocurrió hacer durante la noche, durante el ayuno nocturno. Ese es un factor que en la diabetes está per se alterado. Y a veces, bueno, se puede controlar mejor y a veces se puede controlar no tanto, digamos. Entonces, hay que ver de qué manera eso genera. Te pongo un ejemplo, la metformina ayuda a que la glucosa esté mejor durante la mañana, y la insulina también, pero tiene que ver mucho con eso, cómo se comporta el hígado durante la noche. A veces eso es más controlable y a veces no tanto. O sea que entonces depende si el hígado se vuelve loco, dice, no, le voy a mandar insulina porque o sea, depende del hígado, no depende entonces tanto de lo que cenes o lo que dejes de cenar. Exactamente. Bien. Y conceptualmente es así. Y en ese caso, por ejemplo, a la mañana, sigo personalizando porque es muy difícil hablar en nombre de otros, ¿no? Vos me dijiste, si tenés más de 140 o 150, aplicate la rápida. Yo hago eso. Si veo que tengo más de 140, me aplico la rápida un poquito, como para estar dentro de los parámetros normales, pero después cuando llego a casa y voy a almorzar, antes de almorzar me tomo y estoy en 100, 110. ¿Está bien eso? Está perfecto. Esa conducta es lo que uno debiera hacer, porque bueno, uno el paciente trata de hacer, digamos, trata de intervenir para volver a esa glucosa al estado de un rango de esperable o de digamos, de lo que habíamos referido antes, estar dentro de un rango aceptable de acuerdo al tratamiento que estoy haciendo. Esto es una intervención totalmente adecuada a la que vos me mencionás. Sí. Bueno, y aprendiste bien. No, yo te hago caso, a ver si el que sabe sos vos. El que sabe sos vos, por eso, gracias a Dios, nunca en mi vida hasta ahora he tenido que cambiar la cantidad de insulina, nunca he tenido que cambiar nada. Pero la última preguntita, y te agradezco el tiempo porque sé que entras a un Zoom. Entonces, la gente que el rango tiene que ser como mucho de 120 a 180,
y tiene que estar los que son insulino dependientes midiéndose más que los que están tomando pastillas, o lo entendí mal. A ver, el rango tenemos que tender a que el rango sea en ayunas menos de 120, en ayunas, cuando me levanto. Y como máximo debiéramos propender a que el rango no supere los 180 como valor máximo, a las 2 horas de haber comido. Sí. Uno tiene que tratar de estar dentro de ese rango. Ese es el concepto. Menos de 120 puede ser, en ayunas puede ser 110, 105, 90, 80. No menos de eso, pues ya sería hipoglucemia. Claro, ¿sí? claro. Entonces, si lo ponemos en números globales, digo, bueno, fenómeno, podemos estar entre 80 y 180, o entre 60 y 180. Ese sería el rango a lo largo del día, de acuerdo al momento del día. Con respecto a la frecuencia de medición depende del tratamiento. Lógicamente, los pacientes que usan insulina, en general, se miden más porque, como vos decís, muchas veces tienen que usar insulina rápida y se tienen que medir para calcular, de acuerdo a ese valor y a lo que van a comer, cuánta insulina rápida deben aplicarse en el momento que van a comer. Tal cual. Entonces, en general, los pacientes... Ahora, el paciente que está medicado, está con buen control y está recibiendo pastillas, son pacientes que se miden, digamos, a lo largo del día, pero con menos frecuencia. ¿Sí? O sea, te pueden medir en distintos horarios, antes de las comidas, después de las comidas, 2 horas, pero a lo mejor con menos frecuencia, porque es simplemente para digamos, visualizar, mejor dicho, que la medicación que está recibiendo le está produciendo el efecto que realmente se busca, ¿no? La última preguntita, sé que a lo mejor no tiene que ver específicamente con lo tuyo, pero sí tiene que ver con el tema de la diabetes. ¿Qué pasa en la vista de un diabético cuando vos tenés esta variación de grados de glucemia? Por ejemplo, tengo 120, 180, 214. Digo, ¿la vista siente eso o en ese rango no varía tanto el tema de la visión? La vista sufre en relación a los años que tuviste de diabetes, mal controlada o bien controlada. O sea, si vos tenés años de diabetes bien controlada, buen control, justamente a través del control oftalmológico anual, uno ve que la retina esté sin afectación por la diabetes. Ahora, si a lo largo del tiempo la diabetes te afectó por mal control o por un control inadecuado, te afectó la retina, entonces la fluctuación, y si esa retina tiene, por ejemplo, lo que se llama, hay distintos grados de afectación, puede ser lo que se llama retinopatía diabética no proliferativa, que es un grado menor, entonces, bueno, hay que controlar anualmente y seguir controlando lo mejor que se pueda el azúcar. Ahora, cuando la retina está más afectada, supongamos, y la retinopatía técnicamente se llama retinopatía diabética proliferativa, donde hay vasos sanguíneos que son muy débiles, la posibilidad de sangrado es mucho mayor y la posibilidad de que el paciente pierda la vista es mucho mayor, pero eso depende, y en ese caso la fluctuación de las glucosas es mucho más, digamos, afectaría mucho más. O sea que, en definitiva, si el fondo de ojo y la retina no está afectada, la fluctuación de la glucosa no afecta tanto. Ahora, si esa retina ya está afectada, la fluctuación de la glucosa puede ocasionar lo que te decía decir, un sangrado en la retina o un desprendimiento de retina, etcétera, etcétera. ¿Se entendió más? Perfectamente, Omar, un gustazo, sabés sabés que siempre es un gusto hablar y no sabés la cantidad de mensajes que me llegan porque la explicación que das es una explicación que la puede entender hasta un chico de 4 años y eso es bueno. Porque yo justamente te llamo para que podamos hacer esto y que le sea útil a la gente, no para llenar un espacio. Y me parece que eso es importante. Así que gracias y disculpa la molestia como siempre. Sé que tenés un Zoom ahí en un ratito. Al contrario, Carlos, un gusto y como espera, siempre, ¿podés escuchar aunque sea un mensaje que llegó de audio? Dale, rápido, dale. Carlito, buen día. ¿Le podés preguntar al doctor Álvaro si con el tema de los diabéticos, si son los más perjudicados los diabéticos crónicos o todos los diabéticos en general? Bueno, ahí está.
La diabetes, a ver si entendí bien, si él dice si son más perjudicados los crónicos o todos los diabetes. En realidad la diabetes per se es una enfermedad crónica. Claro. Así que en realidad todas las personas con diabetes pueden tener el riesgo del que hablábamos al principio en relación a la infección por COVID, que era el motivo de esto. Pero bueno, volvemos al principio. Hay factores como la edad, más obesidad, si la diabetes me ha afectado con los años, si estoy con buen control o menos control metabólico, eso es lo que impacta directamente en poder evolucionar mejor o peor en relación a una infección por COVID. O sea que per se la diabetes es crónica, o sea que el riesgo ya lo tengo implícito a la cronicidad de la enfermedad. Entonces ahí de ese riesgo no puedo zafar porque el diagnóstico lo tengo. Lo único que tengo que hacer es cuidarme con la glucosa a full, digamos, acentuar el tratamiento de acuerdo a la recomendación médica para llegar al rango del que habíamos hablado. Eso es lo que tengo que hacer y por supuesto cuidarme todo lo que tengo que tiene que ver con la posibilidad de contagiarme de COVID o no, o sea, las recomendaciones para no contagiarse, fundamental. Bárbaro, Omar, uno más, y ya te dejo, aunque sea uno. A ver, dale, rápido, que tiene que entrar un Zoom. Buen día, Carlos. ¿Cómo podemos saber si somos diabéticos? Yo los últimos análisis que me hice no me salieron, pero puedo llegar a tener diabetes, ¿no? Y bueno, pero así, haciéndote análisis es la única manera. O que notes que estás perdiendo la vista, ¿no? Me parece un simple diagnóstico para alguien que diga, ojo, me parece que estoy teniendo diabetes, ¿cuál sería, Omar? Glucosa en ayunas, una glucemia en ayunas. Si la persona se hizo análisis en el último año, en los últimos 6 meses, habitualmente la glucemia es un análisis de rutina. Con eso ya se sabe, o da una primera orientación. Hay que tener, para el diagnóstico de diabetes se hace con 2 glucemias en ayunas superiores a 126. Eso ya es diagnóstico, ¿sí? Sí. No se necesita más que nada eso, no hay que esperar a tener síntomas. A ver, supongamos que esta señora fue y hace, no sé, 6 meses que se hizo un análisis. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que hacer un análisis de glucemia para saber si no pasó a ser diabético? A ver, esto tiene que ver con el screening, o sea, si yo tengo antecedentes familiares, tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo colesterol alto, me sobra peso, etcétera, mínimamente una vez por año. Ah, perfecto. Omar. Mínimamente una vez por año. Un abrazote enorme, gracias como siempre. Dale, un abrazo para vos, saludos a toda la audiencia. Que sigas bien. Omar Alvaro, para mí uno de los mejores diabetólogos de la República Argentina, explicándonos por qué es tan grave en el diabético el tema del COVID-19.